Noemí, muchísimas gracias por estar aquí hoy en Healthy Baby Food. Gracias por darte el tiempo de este tema tan importante que muchas mamás pues, nos preocupamos porque nuestros hijos no hablan o no sabemos identificar qué señales son las que necesitamos ver, qué son señales de alerta o que podemos atender a pronta edad. Así es, pues antes que nada, muchísimas gracias a ti, Dani, por este espacio. Es muy importante que se mantenga informada a las familias, a los papás, ¿no? Como justo dices, a los papás les preocupa mucho esta parte de desarrollo del lenguaje y a veces hay poca información y a veces no es certera, ¿no? O dan sugerencias como en internet, ¿no? De 10 actividades que puedes hacer para el lenguaje de tu pequeño y realmente no son enfocadas o no son con el objetivo específico, ¿no? Así Entonces, es. muchísimas gracias a ti, gracias por abrir este espacio y mantener informados a los papás, que es bien importante. No, muchísimas gracias. Por favor, preséntate para que todos sepamos dónde también te pueden encontrar, ¿no? Que después de escuchar toda esta plática que vamos a tener, que es súper importante, qué pueden hacer y a dónde acudir en caso de encontrar alguna señal de alerta en sus hijos. Claro que sí, pues soy Noemí Roldán Contreras, soy licenciada en audición, lenguaje y aprendizaje. También cuento con una maestría en patología de audición y lenguaje y una certificación en estimulación temprana. Nosotras, bueno, junto con mi compañera Alma, que ya tuvo oportunidad también de tener un live ahí contigo acerca de comunicación, fundamos Expresa ya hace 9 años. Trabajamos con pequeñitos con problemas de audición, con problemas de lenguaje, ya sea por alguna patología o por falta de estimulación. Trabajamos con pequeños con problemas de habla, que es la parte de pronunciación o de fluidez, y con pequeños con problemas de aprendizaje. También contamos con sesiones de estimulación temprana. La verdad, todo el equipo que conforma Expresa está especializado en el área. Nos pueden localizar por nuestras redes sociales. Estamos como Expresa Terapia, tanto en Facebook como en Instagram. Y es importante mencionar que ahorita, por la situación actual, nosotras estamos dando la cita inicial sin costo para darles mejor asesoramiento, ¿no? Porque cada pequeñito es distinto. Entonces, nos parece bien importante que esto sea personalizado y pues poder aclarar todas sus dudas. Así es. Sí, creo que esto es muy importante que digas que sea personalizado, porque ya últimamente pues sacan todo como grupal y hay cosas que no son grupales y cada niño tiene sus ciertas especificaciones y características y diferente desarrollo, maduración, lo cual lo hace único. Entonces, así como en este caso que ya tuve la cita con tu compañera y la verdad súper linda porque tú mandas videos de su desarrollo y es la forma que ustedes pueden evaluar, porque obviamente no lo pueden ver en físico. Entonces creo que esta parte es súper importante, ya sea si tu hijo está con 6 meses, ¿no? Está en sus primeros balbuceos, o desde antes de la comunicación que también se habló en el live, que pueden encontrar en el Instagram de Healthy Baby Food-MX, o sus hijos de 2, 3, 4 años, como tú dices, que ya realmente tienen algún problema y ven que no hay avance en su lenguaje, que también pueden acudir con ustedes. Así es. Fíjate que algo que yo siempre les digo a los papás es que cuando ellos sientan que algo no va bien, pues no está de más acudir con un especialista, ¿no? A veces les da como temor pues, ¿qué me van a decir? ¿Hay algún problema? ¿No? Pero es como bien importante hacer caso a este sexto sentido que yo digo que tienen todos los papás y sobre todo las mamás, ¿no? Entonces, pues está bien, a veces uno cree que las cosas no va bien y no está de más hacer una evaluación, no dejarse llevar, por ejemplo, por el típico, bueno, es que no habla y que la vecina le dice, bueno, no te preocupes, mi hijo se tardó también 6 años en hablar, ya hablará, tendrá su tiempo. Claro que cada pequeñito es distinto, que cada pequeñito tiene su propio tiempo y sus habilidades, pero no hay que dejar pasar mucho tiempo, ¿no? Porque algo que se puede tratar de forma inmediata y hacer una intervención inmediata, pues
favorece al desarrollo posterior de los pequeños. Y a esto me refiero con la lectoescritura, con el aprendizaje. Y si no es atendido a tiempo, pues entonces este desarrollo posterior se ve afectado. Así es. Entonces, ahora sí, platícanos, ¿cuál es la importancia del lenguaje? Bueno, me gustaría mencionar por qué es tan importante el lenguaje, ¿no? El lenguaje es el principal medio de comunicación de los seres humanos, ¿no? ¿Por qué? Porque con él nos podemos comunicar a través de frases, de oraciones, expresiones, preguntas, para poder entablar una conversación, para obtener mayor información y así poder seguir aprendiendo. Algo bien importante es cómo aprendemos a hablar, ¿no? Pues es a través de la audición. El lenguaje se va desarrollando a través de la audición. Y algo también importante aclarar es que primero tiene que haber una comprensión para que después haya una expresión oral. Eso es bien importante, ¿no? No olvidarnos que los niños tienen que comprender para luego expresar, que es un poco esta parte de estimular la comunicación no verbal para después poder lograr que los niños expresen este lenguaje pues de forma oral, ¿no? Sí, sí, que es justo lo que estoy trabajando con Ana María, ¿no? De decir adiós y todo lo que nosotros decimos es que algún día lo va a hacer, pero no, o sea, nosotros como papás tenemos este tiempo de oportunidad para desarrollar todo eso y que ayude a empezar a hablar y se desarrolle mejor. Sí, justo eso, ¿no? Empezamos con los niños, adiós, hola, ¿no? O el ven, los ojitos, el mandar besitos, ¿no? Pero si nosotros somos constantes con esto, los niños, ¿qué pasa? Pues lo comprenden, lo procesan y después lo expresan. Así es, totalmente. Ellos son esponjitas y todo lo aprenden además rapidísimos y somos constantes. Así es cuestión de constancia. Así es. Entonces, el siguiente tema son los signos de alarma en el desarrollo del lenguaje a partir del año. Como recuerden que ya tenemos el live del otro que es antes del año y esto es a partir del año. Ajá, hoy les voy a hablar un poquito de los signos de alarma del año a los 6 años. Okay. Entonces, ¿qué pasa en el primer año de vida? Hay que, los signos de alarma voy a hacer como súper puntual. Primero, si no hay una intención comunicativa, si el pequeño no tiene esa intención de comunicarnos algo. Ajá. Y esto puede ser, acuérdense que está el balbuceo, esto puede ser a través de balbuceo y algunas palabras, porque a este año, si no hay esta intención comunicativa y no hay la aparición de las primeras palabras o aproximaciones, esto ya es un signo de alarma, ¿no? El que no haya intención comunicativa, el que no haya las primeras palabras, o aproximaciones. Y aproximaciones me refiero a que a lo mejor dicen el final de la palabra, ¿no? Okay. Que no la dicen completa. Entonces, esas son las aproximaciones que tienen nuestros pequeños. Algo también bien importante ¿Me podrías decir cuáles son las primeras palabras que normalmente suelen decir los niños? Pues es con las que están como más en contacto. Y comúnmente son mamá, papá, agua, leche, ¿no? Con lo que están en contacto. Puede haber hasta sopa, ¿no? O lo que comen comúnmente los pequeños es lo que empiezan a expresar, ¿no? Normalmente de 2 sílabas. Así es de 2 sílabas. Okay. Siempre empiezan con palabras de 2 sílabas y a veces son aproximaciones. Por ejemplo, pelota y dicen ota, ¿no? Okay. Coche, oche, oche, ¿no? Sí. Esas son las aproximaciones, ¿no? Entonces, aquí al primer año ya deben de aparecer las primeras palabras o deben de haber aproximaciones de estas. Okay. ¿No? También algo bien importante es el contacto visual. Los pequeñitos tienen que tener este contacto visual con el interlocutor. Entonces, esos son los signos de alarma para el primer año de vida. Y también otro signo de alarma en este primer año es si no utilizan una palabra para informar diferentes cosas. Por ejemplo, mamá, ¿no? Mamá, y eso quiere decir dame, ¿no? Mamá, dame tal cosa. O el mamá, o sea, mamá no quiero, ¿no?
o un mamá, como de mamá, está pasando esto, como en cuestión de pregunta, con diferentes propósitos, ¿no? Utilizan palabras que obviamente ya tienen integradas en su lenguaje, y las utilizan con diferentes propósitos, ¿no? Esos son los signos de alerta del primer año de vida. Posteriormente vamos con los del segundo año de vida. Que ya es cuando las mamás empiezan a preocupar. Exacto, era justo lo que iba a decir. Sí. Es cuando las mamás empiezan a entrar como en un conflicto de, es que mi hijo no habla. Y fíjate que desde el año hay muchas listas y creo que están como en todos lados las puedes encontrar. Tú puedes meterte a internet y teclear listas o cuántas palabras tiene que decir mi hijo y te aparece una lista, ¿no? Sí. Y lo que yo siempre les digo es, a ver, no es competencia y no es vamos a hacer una lista entera de cuántas palabras, ¿no? Sí. Más bien todo tiene que ser dentro de un contexto justamente por esta parte de la comprensión. No nos vamos a poner a enseñarle al niño agua, pelota, coche, ¿no? Solo nombrar, sino dentro de un contexto, ¿no? Entonces, justamente a los 2 añitos es cuando las mamás empiezan a preocupar porque aquí ya tienen que empezar a unir 2 o 3 palabras, ¿no? Entonces, a manera, por ejemplo, mamá, coche, ¿no? Papá, agua. Entonces ya empiezan a juntar estas palabras. Perdón, y posteriormente, justo en los 2 años, se va viendo como un avance de esta unión de palabras. Y empiezan también a formar frases, como el mamá dame agua, ¿no? Mamá se cayó, ¿no? Entonces ya empiezan a utilizar estas frases. Son breves estas frases, esto quiere decir que no son muy frecuentes, pero sí las usan ocasionalmente, ¿no? Entonces, justo hay que fijarnos, en estos 2 años, pues si juntan 2 o 3 palabras y si empiezan a formar estas frases. Frases cortas. Y por lo regular a mí me gusta poner un ejemplo que es como el nivel telegráfico, donde los pequeños, porque justo es como un telegrama cuando empiezan a comunicarse a los 2 añitos, y justo ahorita me acuerdo de uno de mis pequeñitos que acabo de ver el lunes, el contexto, obviamente todo tiene que ser dentro de un contexto. Estábamos viendo las pelotas y había una pelota de básquetbol, y estábamos jugando también con espuma. Entonces su papá le dibujó una canasta de básquetbol en la espuma y el niño dijo, pelota, canasta, básquetbol, ¿no? Entonces, él ya tiene el campo semántico, si así lo quieren ver, ¿no? De que la pelota de básquetbol, la canasta y que es de básquetbol, ¿no? Entonces ya hace una relación, no formó una oración, pero usó 3 palabras, ¿no? Entonces, eso es bien importante a los 2 años y ya se vuelven bien platicadores, ¿no? A lo mejor acompañado de una jerga, como por ejemplo, pelota, canasta, ababá, básquetbol, acayó, ababá, ¿no? Entonces empiezan a hacer como esta, tratando de decir una oración acompañado de una jerga. Lo que se conoce como jerga, que es parecido al balbuceo. Okay. En estos momentos solamente realmente le entienden los papás y los cuidadores, ¿no? ¿Es raro que otras personas le entiendan? Pues sería importante que ya también le entienda, ese es otro punto de alarma que justo iba a mencionar, ya le tienen que entender también personas extrañas, ¿no? Y es justamente por esto, porque básquetbol, pelota, obviamente dentro del contexto, básquetbol, pelota, canasta, ¿no? Entonces, sí les tiene que entender un extraño. Ahí es bien importante que a los 2 años ya empiece la gente extraña a entender también el vocabulario de tus pequeños o lo que quieren expresar, ¿no?
Y otra cosa súper importante es que también luego se enfocan mucho los papás, es como en la parte de la pronunciación, ¿no? A los 2 añitos ya tenemos que empezar a ver que nuestro pequeño diga las vocales. Okay. Hay que preocuparnos primero por esto, por las vocales, y ya después nos preocupamos por la R, que por lo regular es como el que siempre causa como un pequeño conflicto en los papás y es uno de los últimos en adquirirse, ¿no? Bueno, esos son los puntos de los 2 años. Y ahora los signos de alarma en los 3 añitos, pues aquí puede ser un signo si no aparecen oraciones simples. Tienen que ser simples, me refiero a cortas, ¿no? O sea, ya aparecen estas oraciones simples, a lo mejor con el ejemplo que les puse hace rato de pelota, canasta, básquetbol, mamá, dame la pelota de básquetbol, ¿no? Ya es diferente, ¿no? Entonces ya forman una oración, ¿no? Por ejemplo, si no son capaces de seguir o de iniciar, de mantener un tema, ¿no? Sí, un tema, ¿no? Una plática. Ellos pueden iniciarla hablando de su película favorita, hablando de su muñeco favorito, hablando de lo que hizo con abuelita o de alguna actividad interesante que haya hecho con la familia, pues ya es importante, él lo puede iniciar, sus pequeños lo pueden iniciar. Si aún sus pequeños no inician esta conversación, porque ya es una conversación, si no la pueden mantener, no la pueden seguir o cambiar de este tema, ahí es un signo de alarma, ¿no? Otro punto importante es si no hay toma de turnos, ¿no? ¿Y qué es esta toma de turnos? Yo estoy diciendo algo, espero a que la otra persona me responda y después yo respondo, que es justo lo que se hace en una conversación, ¿no? Esperamos nuestro turno. Y esto es bien importante. Si a los 3 años no hay toma de turnos, pues entonces hay que estar como bien alertas y asistir con un especialista. Y si no puede, que es un poquito lo que comenté hace rato, mencionar cosas que ya pasaron, ¿no? A esto me refiero, si se fueron de vacaciones y el niño aún no puede contar o relatar qué fue lo que pasó o qué fue lo que hizo, y que ya tiene tiempo, ¿no? O sea, ya ellos lo recuerdan. Y esto hasta, por ejemplo, viendo un cuento, ¿no? Estamos viendo un cuento de animales marinos. ¿Y qué es lo que hacen? Los niños lo relacionan. Mamá, ¿te acuerdas? Y entonces empiezan a platicar los niños, a relacionar lo que están viendo en el cuento con algo que ya les sucedió, ¿no? Ok. A mí me impresiona incluso mi hijo con un libro, o sea, es que se lo sabe de memoria, parece que lo está leyendo de tanto que, pues se lo repite, además no es como que lo leemos diario, pero él, le digo, mamá, no sé qué, y él termina la frase y dice la siguiente, o sea, es muy impresionante cómo ellos empiezan a hacer esta relación. Sí, y el cerebro de todos los niños está preparado y de verdad es cuestión nada más de ser constantes, de ser repetitivos, también de darle su espacio para que ellos respondan. A esto me refiero, no todo el tiempo estarle diciendo, no, di una oración completa, no, se dice así, así no se dice, no, sino como tú dices, o sea, no es que todos los días le cuente el cuento, pero justamente la memoria está haciendo que él lo pueda expresar, ¿no? Y que hay constancia, que es de una manera fluida, de una manera espontánea, ¿no? Sin tanta pregunta de ¿y por qué pasó esto? ¿Y qué hiciste? ¿No? Ahora tú dime, ¿no? Porque a veces los bombardeamos con demasiadas preguntas y no les damos este tiempo de analizar para después expresarlo. Entonces también les debemos de dar esta oportunidad, ¿no? Yo siempre les digo a los papás, es como cuando nosotros tenemos una conversación con otra persona o en tu trabajo, ¿no? Y hay gente que no te deja hablar, ¿no? Entonces, ¿qué dices? Pues lo dejo de hacer, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Ahora, ¿qué hago si no hay una interacción, no hay una toma de turnos, ¿no? Entonces, eso es bien importante
para los niños también. Y creo que en este punto que decimos, estás hablando de las señales de alerta, ¿no? De los niños que a lo mejor no están hablando, pero ¿cómo es la importancia de, en este caso del libro, que nosotros creemos que no están aprendiendo y no están absorbiendo todo esto y sí lo están haciendo? Entonces, desde los primeros, o sea, desde que nacen, les tenemos que estar platicando y diciendo y como, no, te voy a cambiar el pañal, la toallita está fría, ¿no? Y como ir explicando todo esto para que su lenguaje lo vaya pues agrandando y cuando hablen realmente puedan hacer esta relación de palabras para que pues pueda ser más fluido y se expresen mejor. Sí, yo siempre les digo que lo más importante es enriquecer el lenguaje en actividades de la vida diaria, ¿no? Sí. O sea, porque a veces, y sí pasa mucho, que se enfocan en la lista de palabras y entonces es agua, pan, galleta, ¿no? Y de verdad también hay hasta especialistas que hacen como este tipo de cosas, ¿no? Y esto dentro de un contexto. Hay agua cuando tomamos agua, hay agua cuando nos bañamos, hay agua cuando nos lavamos las manos. Y justamente como tú dices esta parte, nos vamos a bañar, uy, está calientita el agua, qué rico. Y desde bebés, te voy a tallar la cabecita y ahora los brazos y vas mencionando, ¿no? Todo lo que estás haciendo, así como anticipar también es bien importante, ¿no? Anticipas, nos vamos a ir de vacaciones, también para preparar a los niños que van a estar en un lugar nuevo que no es su casa, ¿no? Pero aparte estás enriqueciendo el lenguaje. Sí, así es. Sí, todo se involucra, o sea, es que parece que, o sea, un especialista es una cosa, pero se complementa con el otro y no todo va de la mano. Nosotros que estamos en el tema de la alimentación, o sea, incluso anticipar el que los vas a sentar en la sillita, ¿no? Así Terminando este juego, vamos a ir a comer, vamos a comer tal cosa. Entonces, como que también ellos solitos, pues van aprendiendo y a la hora de llegar a comer, a lo mejor dicen, ah, mi mamá me dijo que íbamos a comer chícharos. Entonces, van haciendo esta relación de palabras y también anticipas y ellos también están más tranquilos. Ah, que si nada más los agarras y vámonos a comer, ¿no? Entonces, eso los hace que haya una inestabilidad, ¿no? Y que si están regulados, pues justamente pierdan esto, ¿no? Esta regulación. Entonces, siempre hay que explicarles a los niños todo y hay que anticipar las cosas, ¿no? Y como tú dices, todo va de la mano, ¿no? así es. Para un desarrollo integral. Así es, totalmente. No sé si, bueno, estamos en los 3 años, ¿pasamos a los 4? Pasamos a los Mami, por 4. aquí. En los 4 años ya tienen que, un signo de alarma es si no hay oraciones complejas. Esto quiere decir oraciones largas, ¿no? Y fluidas. Y ya estas oraciones ya tienen que ser fuera de un contexto. Acuérdense que antes hablábamos como esta parte de todavía estar dentro de un contexto. A los 4 años ya pueden formar estas oraciones largas y fuera de un contexto. Ajá. Empiezan a usar la imaginación, lo que pasa en el mundo real, ellos lo echan a volar y empiezan a imaginar cosas, ¿no? Empiezan a utilizar esta parte de la imaginación. Y empieza a haber una comprensión de chistes absurdos, de metáforas, de rimas, y luego hasta ellos mismos empiezan a inventar sus propios chistes, ¿no? Aquí ya debe de presentarse esta parte, ¿no? Ya debe de haber poder entablar una conversación y no precisamente dentro de un contexto. ¿No? Poderla seguir, poder cambiar de tema o de ese mismo tema puede salir otro tema y ellos tienen que poder seguir esta conversación. Incluso ¿No? esta edad es como la parte como de las mentiras, ¿no? O sea, como que te están contando algo y tú, eso no pasó, o sea, Sí. ¿por qué lo cuentas así, no? Pero es parte de su imaginación y cómo enlazan, ¿no? A lo mejor lo que leyeron, lo que vieron, lo que pasó ayer, o sea, todo lo enlazan y parece que lo hacen a propósito, pero bueno, es parte de esta parte de imaginación.
Así es, y de este proceso, porque si se dan cuenta, cuando los pequeñitos empiezan a inventar, y luego pasa mucho, las mamás, ¿no? Y ya le platicas, es que el pequeñito me comentó que había un pollito y que después llegaron más pollitos y que entonces hicieron su casa, y etcétera, etcétera, y la mamá, pero es que eso no pasó, ¿no? Y entonces ya están relacionando a lo mejor un cuento con la vida real, pero eso es muy importante porque empiezan a hacer oraciones más estructuradas, ¿no? Y largas, ¿no? Y es parte de este proceso, justo eso, que intervenga la imaginación, ¿no? Sí. También algo muy importante en los 4 años es que pueden relatar un evento de manera coherente. A esto me refiero igual, las vacaciones, ¿no? Empiezan a contar lo que hicieron en vacaciones y a lo mejor hacer una relación de esas vacaciones con que ahora fuimos a la playa, pero te acuerdas que la otra vez fuimos al zoológico, ¿no? Entonces, esta conversación ya es más coherente, ¿no? Independientemente de que va a haber episodios en los que echen a volar su imaginación, ¿no? Pero aún así es coherente, ¿no? O sea, y a esto me refiero a que no se sale como de repente estoy hablando de mis vacaciones en la playa y de pronto empiezo a hablar, sí, el coche rojo y el coche azul, ¿no? A esto nos referimos con la coherencia, ¿no? Y pues aquí en los 4 añitos también se involucra la parte de la pronunciación. Algo bien importante es que ya empiezan a pronunciar grupos consonánticos, que son 2 consonantes juntas, por ejemplo, como FL, BL, KL, ¿no? GL, como globo, plato, flor, ¿no? Claro, aquí ya se empieza a notar esta parte de la pronunciación, ¿no? Estos grupos ya los debe de tener integrados. Y bueno, para los 5 años, pues ya son unos parlanchines, obviamente la estructura cada vez va mejorando y va aumentando también el vocabulario de acuerdo a sus experiencias, ¿no? De acuerdo a lo que van aprendiendo en la escuela, ¿no? Y se va incrementando este léxico y pues ya hay una estructura completa del lenguaje. Si lo pueden ver, desde los 3 años los pequeños ya pueden entablar una conversación, ¿no? Y a los 5 años nada más les voy a mencionar los signos de alerta de la parte de pronunciación, que por ejemplo ya tienen que pronunciar diptongos como EU, EI, AU, OI, IU, ¿no? Como fuente, ¿no? Como flauta, ¿no? Tienen que mencionar ya estos diptongos. Fui, por ejemplo, ¿no? Ya tienen que estar integrados a su lenguaje. Y la R, perdón, final, como por ejemplo tambor, calor, ¿no? Señor. Entonces ya deben de tener esta R final. Okay. Y por ejemplo, también pronunciar sonidos consonánticos, nosotros les llamábamos de sílabas trabadas, como por ejemplo, pasto, pasta, ¿no? Canasta. Este tipo de sonidos ya los deben de tener integrados a los 5 años. Bien. Y a la edad de 6 años, el pequeño ya tiene que pronunciar la R. Rojo, perro, carro, ¿no? Y la R igual, trabada. A esto nos referimos con, por ejemplo, tarde, ¿no? Ahorita no se me viene otra palabra con R trabada, pero este tipo de estos fonemas ya los tienen que tener integrados a su lenguaje espontáneo, ¿no? Estos son los signos más importantes, más relevantes y que ustedes deben de estar atentos para así asistir con un especialista a tiempo,
¿no? No lo dejen pasar porque, como les había comentado, posteriormente viene el problema de lectoescritura, ¿no? El problema de aprendizaje, porque acuérdense que como hablamos, escribimos. Así es. Pues muchísimas gracias en todo esto de que nos informas, porque así como a lo mejor algunos tenemos 2, 3, 4 hijos, los que tengan, y entonces puedes abarcar muchas edades que a lo mejor dices, es que está normal, pero podemos aprovechar y, como tú dices, que digan algunas ciertas palabras que a lo mejor no las pronuncian bien, incluso, y digo, y no tiene nada de malo, como que cada niño tiene su habilidad desarrollada, ¿no? Hay niños que son más matemáticos, hay unos que hablan muy bien desde el principio, unos que, o sea, cada uno es distinto y no tiene de malo asistir, como tú dices, con un especialista y esto que ayude a mejorar tu lenguaje, porque luego tenemos adultos que pronuncian mal unas cosas que se pudo haber prevenido desde antes y trabajado, ¿no? Desde que son chiquitos. Sí, claro, y afecta el desarrollo, como te digo, hablamos, perdón, escribimos como hablamos, ¿no? Así es. Entonces, así como lo estamos pronunciando, lo podemos escribir, ¿no? O cuando se hace dictado, el niño lo escribe como lo está hablando, entonces ahí ya se vuelve un problema adicional, ¿no? Así es. Entonces, ¿para qué Sí. esperarnos a que ya haya un problema de aprendizaje? Sí podemos hacer una intervención temprana justo para no llegar a este punto. Oye, Noemí, a ver si nos puedes dar 3 actividades para estimular el desarrollo del lenguaje de nuestros hijos en casa. Ahorita que pues, realmente no podemos ir a clases de estimulación ni de nada, ¿qué podemos hacer desde casa las mamás? Claro que sí, pues miren, primero voy a ir como al año de edad, ¿no? Es bien importante, podemos hacer cuentos, canciones, pero les voy a poner el ejemplo de una canción. Es muy importante hacer gestos, ¿no? Expresiones, entonces los niños empiezan a imitar y aquí podemos hacer, aumentar el léxico, por ejemplo, al agua pato, ¿no? Que espero que todos se la sepan. Me voy a aventar a capela, espero que no salga tan mal. Entonces tú les dices a los niños, al agua, pato, pato, ¿no? Y vas haciendo movimientos alusivos a la canción, Okay. al agua, pez, ¿no? Y entonces la vas cantando con el niño y posteriormente dejas que él complete la canción. Y primero, puede completarla con el movimiento, ¿no? Sí. Uno le dice al agua y ellos hacen esto, ¿no? Pato, y nosotros decimos pato, al agua, y ellos hacen de pez, ¿no? Y nosotros decimos pez. Siempre es bien importante ponerle lenguaje a estas señalamientos o señas convencionales que utilizan nuestros pequeños que previamente trabajamos, ¿no? Sí. Y posteriormente volvemos a cantar la canción y se van a sorprender cuando ustedes digan al agua y ellos empiezan pato, ¿no? Sí. Al agua, pez, pero hay que darles este tiempo, esta pausa de que ellos lo procesen y ver cómo lo están expresando. Sí. Entonces, las canciones les ayudan mucho y a lo mejor primero empiezan con sonidos, a lo mejor primero empiezan con los gestos y después, ya que lo hayan comprendido, lo van a expresar. Y con las canciones pueden hacer hasta títeres. Yo siempre les recomiendo a los papás que hagan títeres y estos los pueden hacer con platos ecológicos, con platitos ecológicos y con materiales, plumas. Y ya ahí estás trabajando también la parte sensorial. Es suave la pluma, vamos a hacer un pato y después bailamos con nuestro pato y vamos cantando la canción y ellos van haciendo esta relación. Okay. Esa es una actividad. Y una actividad para los pequeños de 2 años que ya empiezan a unir palabras y que hay que darles también palabras funcionales, yo les sugiero que en un recipiente pongan arroz, puede ser cualquier semilla, arroz, frijol, lentejas, y que en este recipiente escondan, por ejemplo, animalitos de la granja, ¿no? O coches o pelotas de colores, dependiendo de lo que quieran estimular a su pequeño y pueden ser un día vamos a ver animales de la granja y otro día vemos cochecitos de colores o de tamaños. Entonces, ¿qué es lo que vas haciendo?
pones los animales de la granja, echas el arroz, están escondidos. Esta es una actividad sensorial, pero también estamos estimulando la parte del lenguaje, ¿no? Entonces vamos a buscar qué hay en la caja y al principio a lo mejor nada más hacen así, justo porque están experimentando con la textura, y lo que nosotros hacemos es descubrir un poco algún animalito. ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Aquí hay un pato, ¿no? Y a lo mejor no usan el artículo, pero sí, aquí pato, cuac, cuac, ¿no? Que ese es el objetivo de los 2 años. Ajá, eso es lo que queremos estimular. Y aparte, estamos estimulando la parte táctil, ¿no? Que acuérdense que tenemos que estimular todos los sentidos y lo podemos hacer con diferentes semillas, como les había comentado. Otra actividad podría ser para niños de 3 años en adelante, jugar a la comidita, ¿no? Que ya queremos que sea más estructurado, a la comidita, a la tiendita, al médico, ¿no? A la maestra, podemos hacer como estos juegos, ¿no? Que todavía a los 3 años a lo mejor los tenemos que ir guiando un poco, pero ¿cómo los estimulamos? Vamos a hacer de comer y tenemos todo, la cocinita, los utensilios, pero en lugar de estarle preguntando al niño, ¿y tú qué vas a hacer? ¿Y qué vas a hacer? Y que sea solo preguntas, más bien es, yo voy a preparar agua de limón. Y primero necesito agua, necesito azúcar, necesito todo lo que se necesita, ¿no? Y lo que voy a hacer es primero poner el agua, ¿no? Aunque sea imaginario. Después azúcar. Ahora, y entonces ya también metemos estos referentes temporales, ¿no? Y de esta manera se van haciendo más largas sus oraciones y ellos solitos les van a decir, yo voy a hacer, y entonces van a empezar a imitar el modelo que ya les dio mamá, ¿no? Sí, que fue justo algo de lo que trabajamos con mi hijo Fer, porque decía, a la hora de bañarse, decía, primero Ana María y primero yo. Y ya después empezó a decir, ¿no? Primero Ana María y después yo. Y ahorita lo que le estoy metiendo es primero Ana María, después yo, o sea, en este caso Fernando, y por último mamá. Entonces, para que vaya aprendiendo a tener pues, más lenguaje y pueda unirlo, ¿no? Ajá, y que puedo usar estos referentes, ¿no? Estos referentes temporales de luego, después, por qué, ¿no? Entonces, así los podemos ir, hasta dentro del juego lo podemos hacer, ¿no? Así es. Ay, pues muchísimas gracias, sí. ¿Tienes De alguna otra una actividad? manera Yo te quería preguntar, porque justo ahorita con todo lo del COVID, es un hecho que los niños están viendo tele, ¿ok? Entonces, yo lo que siempre digo es, no es lo mismo estar viendo la tele con tu hijo y tú en el celular, a estar viendo la tele y estarle preguntando cosas, ¿no? Digo, ya mi hijo, digo, no sé, ya sé que no se recomienda tanto ver la tele, pero bueno, es que estamos todo el día en la casa, entonces claro. se pone, ¿no? Y lo digo porque también muchas mamás lo están haciendo y están preguntándose. Entonces, ¿qué se puede hacer en este caso? Si están viendo la tele, ¿cómo podemos desarrollar este lenguaje y aprovechar pues este tiempo que lo están viendo realmente? Claro, sí, o sea, es evidente, los niños van a ver tele y más porque están en casa, pero ¿cómo podemos aprovechar y enriquecerlo? Dejamos que terminen de ver el capítulo o la película que estén viendo y después hacemos una actividad relacionada a esta. Como les digo, no los bombardeen de preguntas, ¿no? Más bien, ay, ¿viste? No se me viene una película, La Sirenita, ¿no? ¿Viste La Sirenita? ¡Qué padre! Y luego, y ya ellos te empiezan como a contar, ¿no? Okay. Oye, ¿te parece si pintamos una sirenita? ¿O qué quieres pintar de tu película favorita? Okay. ¿Qué quieres dibujar? ¿No? Y entonces ahí ya les vamos permitiendo que ellos también elijan, como para que no sea, ahora después de ver la película te vas a sentar a pintar un dibujo de tal cosa, ¿no? Sino más bien es como abierto. ¿Quieres hacer un dibujo? ¿Te parece si hacemos un dibujo? ¿O te parece, no sé, a lo mejor buscamos recortes de lo de la película y hacemos una secuencia, ¿no? ¿Qué pasa primero? ¿No? Y entonces aquí vemos también estos referentes. Primero, la sirenita está en el mar, ¿no? Después llega el pececito y al último, y entonces ahí ya vamos también enriqueciendo este lenguaje,
¿no? Esa es una opción que yo les doy, o puede ser que busquen los recortes y que armen ustedes una secuencia, o que vean el cuento relacionado a la película, o que hagan un dibujo relacionado a la película. Perfecto. Muchas gracias, sí. Yo creo que hasta yo lo voy a aplicar porque Muy la bien, y verdad es nos que sí, sí cuentas se cómo te va. necesita. Así es, así es. Pues muchísimas gracias. La verdad que yo creo que con toda esta información las mamás pueden ver y checar qué hace falta a sus hijos o qué se puede trabajar. Y como mencionaste anteriormente, ya están dando ustedes también citas en línea. Entonces, yo acuérdense que siempre que les recomiendo a alguien, siempre que tengo de invitar a algún especialista es porque yo ya los conocí, ya conozco su trabajo y reconozco que están súper actualizadas ellas y saben del tema y además les apasiona. Entonces, si ustedes notan algo, ¿no? Como dice, su instinto de mamá que necesita trabajar en su hijo, de verdad no lo dejen pasar. Lo mejor es los primeros años de su vida para trabajar y desarrollar y crear todas estas conexiones en su cerebro y realmente se puedan desarrollar correctamente cuando son grandes. Entonces, mil gracias. No sé si también quieres agregar algo más para terminar. Pues muchas gracias, Dani, por este espacio. También te quiero felicitar por tu página, tu cuenta y sobre todo, justo acabas de mencionar el que tú corroboras que pues realmente tengamos la profesión, ¿no? Y probarlo, también eso es muy bueno, ¿no? Entonces te felicito por hacerlo, por de verdad transmitirles a los papás lo que hacen los profesionistas, pero que son especializados en el área, ¿no? Entonces te felicito enormemente y a los papás los invito a que no dejen pasar tiempo, ¿no? No dejen pasar tiempo porque es muy valioso, así como ya comentó Dani, en los primeros 7 años de vida es cuando se realizan las primeras conexiones sinápticas, esta maduración del sistema nervioso, entonces no dejen pasar tiempo porque si no, después el problema es mayor, ¿no? Así es, así es. Pues muchísimas gracias. Recuerden que pues este video va a estar aquí, compártanlo también si luego pasa, ¿no? Dices que mi vecino no habla muy bien, ¿qué puedo hacer? Mándenle este video y ya que cada mamá investigue por su cuenta y evalúe a su hijo y después pueda llevarlo con un especialista. Así que mil gracias por escucharlo y recuerden que tenemos en el IGTV de Instagram el primer año de vida, cómo podemos pues desarrollar este lenguaje de nuestro bebé. Así que Así es, mil Dani. gracias. Mil gracias a ti. Gracias, hasta luego. Bye.